La verdadera causa de muerte de Frank Hayes sigue perturbando a la historia médica, porque no solo cruzó la meta como un cadáver, sino que el misterio de sus últimas palabras y la obsesión por encontrar el video de esa carrera ocultan una realidad aún más oscura. Hoy revelamos cómo un hombre con el corazón destrozado logró lo imposible en ganar estando muerto. No fue un accidente, fue un sacrificio macabro en la pista de Belmont Park en 1923. Frank Hayes no era un jinete estrella, era un simple entrenador que obligó a su propio cuerpo a cruzar límites inhumanos por una sola oportunidad de gloria. Lo que ocurrió en esos 2 kilómetros de tierra y sangre cambió para siempre las reglas del deporte. Y para entender el horror de sus últimos segundos de vida, primero debemos mirar lo que le hizo a su cuerpo en las 24 horas previas a la carrera. Frank Hayes tenía 35 años y nunca había ganado una sola carrera profesional. Era un mozo de cuadra, el hombre que limpiaba, alimentaba y preparaba a los caballos para que otros se llevaran la gloria y el dinero. Pero Frank tenía un vínculo casi sobrenatural con una yegua en particular, Sweet Kiss, una bestia indomable de 20 aún en las apuestas. Nadie daba un centavo por ella. Sus dueños ni siquiera querían inscribirla en la carrera de obstáculos de Belmont Park. Nueva York. Fue Frank quien rogó, suplicó y convenció a los propietarios de que él, y solo él, podía montar a Sweet Kiss hacia la victoria. Le dieron el sí, pero con una condición: que firmaría su sentencia de muerte. Frank pesaba 64 kilos. Para calificar en la carrera, tenía que pesar 59. Tenía solo un puñado de días para perder 5 kilos de masa corporal. El reloj empezó a correr. La pérdida de peso extrema es brutal hoy en día para los luchadores profesionales, pero en 1923, sin supervisión médica, era un suicidio silencioso. Frank dejó de comer por completo, redujo su ingesta de agua a apenas unas gotas al día para deshidratar su cuerpo. Pasaba horas corriendo bajo el sol con gruesos abrigos de lana y sudaba en saunas improvisados hasta que su visión se nublaba. Su sangre comenzó a espesarse, sus riñones trabajaban al límite de la falla, sus músculos se atrofiaban y su corazón, privado de electrolitos y agua, empezó a latir con una irregularidad peligrosa. La mañana del 4 de junio de 1923, Frank pisó la báscula. Pesaba exactamente 59 kilos. Lo había logrado. Pero el hombre que bajó de esa balanza ya no era Frank Hayes. Era un fantasma frágil, al borde del colapso total, a punto de montar a una bestia de media tonelada. Belmont Park estaba a reventar. La alta sociedad neoyorquina gritaba en las gradas, apostando fortunas bajo el sol abrasador de junio. Frank se puso sus sedas de colores. Apenas capaz de sostenerse en pie, caminó hacia Sweet Kiss. Quienes lo vieron ese día afirmaron que su piel tenía un tono grisáceo, enfermizo. Muchos se preguntan cuáles fueron las últimas palabras de Frank Hayes antes de montar. No hubo un gran discurso, solo un susurro ahogado dirigido al cuidador del caballo, pidiendo un poco de agua que le fue negada para no arruinar el peso, seguido de una palmadita en el cuello de Sweet Kiss. Se subió a la silla. El caballo, sintiendo la debilidad de su jinete, se mostró inquieto. Los competidores se alinearon en la pista de obstáculos de 2 millas. El juez de salida levantó la bandera. El silencio cayó sobre la multitud. ¡Bang! Se abrieron las puertas. 12 caballos salieron disparados levantando una tormenta de tierra. Desde el primer segundo, la carrera fue brutal. Sweet Kiss, la yegua por la que nadie apostaba, salió con una furia incontrolable, posicionándose rápidamente entre los líderes. Frank, a pesar de su extrema debilidad física, demostró una técnica impecable en los primeros metros. Guió a la bestia con precisión milimétrica hacia el primer gran obstáculo. Asaltaron el impacto contra el suelo. Al caer, resonó en los huesos frágiles de Halesan. Su cuerpo deshidratado absorbió
Cada golpe, cada vibración violenta de los cascos del caballo contra la tierra dura. El esfuerzo físico era titánico. Su corazón, ya sometido a la tortura de la deshidratación severa, latía a más de 180 pulsaciones por minuto. Y entonces, a mitad del recorrido, algo se rompió por dentro. Los registros médicos revelarían más tarde la verdadera y espeluznante causa de muerte. Justo después de saltar el obstáculo de agua, una falla miocárdica masiva golpeó a Franken, un infarto fulminante provocado por la extrema deshidratación y el sobreesfuerzo. Su corazón, literalmente, se detuvo en seco a más de 60 kilómetros por hora. El dolor debió ser cegador por una fracción de segundo, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. Frank Hayes murió en la silla de montar. Su vida se apagó a mitad de la pista, frente a miles de espectadores que no tenían idea de la tragedia que se desarrollaba frente a sus ojos. Pero aquí es donde la historia desafía toda lógica, porque en lugar de caer al suelo y ser pisoteado por los caballos que venían detrás, el cadáver de Frank hizo algo inexplicable. Cuando el cuerpo pierde la vida, los músculos se relajan. Frank debió haber caído, pero sus manos habían quedado enredadas en las gruesas riendas de cuero, y su cuerpo se desplomó hacia adelante, abrazando el cuello de Sweet Kiss. Su peso quedó perfectamente equilibrado sobre los hombros de la yegua. Sweet Kiss, sintiendo que su jinete colapsaba, no se detuvo. No cesa. Lejos de perder el control, el animal pareció entender la misión. Sin un jinete consciente que la guiara, que tirara de las riendas o la frenara, la yegua encontró su ritmo salvaje. Coria Libra llevaba a lomos un cadáver, pero se movía con una velocidad demoníaca. Los otros jinetes veían a Hayes inclinado, creyendo que estaba usando una extraña técnica aerodinámica para ganar velocidad. Nadie sabía que estaban compitiendo contra un hombre muerto. Quedaban los últimos 100 metros. Sweet Kiss tomó la delantera absoluta. El público estalló en gritos de euforia. La yegua de 20 aún estaba humillando a los favoritos. Cruzó la línea de meta en primer lugar por una cabeza de ventaja. ¡Habían ganado! La multitud enloqueció, arrojando sombreros al aire. Sweet Kiss redujo la velocidad gradualmente y trotaba hacia el área de pesaje, la zona donde los jinetes deben bajar y pesarse con su montura para validar la victoria. El dueño del caballo y el médico de la pista corrieron hacia Frank para felicitarlo. Le gritaron su nombre. No hubo respuesta. Frank seguía desplomado sobre el cuello del animal, balanceándose lúgubremente con cada paso de la yegua exhausta. El silencio comenzó a propagarse por el área de ganadores como una enfermedad. El doctor John Hanesha Sweeney, el médico oficial de la pista, fue el primero en tocarlo. Agarró a Frank por el hombro para ayudarlo a bajar, pero el cuerpo del jinete cayó a la tierra pesadamente, como un saco de arena. Los ojos de Frank miraban al vacío. El médico le tomó el pulso a nada. Puso su oído en el pecho. Silencio absoluto. El médico se puso de pie, pálido, y pronunció las palabras que congelaron a Belmont Park. Está muerto. El Jockey Club se enfrentó a una situación sin precedentes en la historia mundial del deporte. Las reglas dictaban que el jinete debía pesarse después de la carrera. El cuerpo inerte de Frank Hayes fue levantado en brazos, llevado a la báscula y pesado. Oficialmente, la victoria fue validada. Frank Hayes se convirtió en el primer y único atleta en la historia en ganar una competencia estando clínicamente muerto. A pesar de la macabra hazaña, existe una leyenda urbana oscura. Miles en internet buscan desesperadamente el video de la carrera. Saben que en 1923 ya existían cámaras en las pistas. Sin embargo, toda grabación de ese día fue supuestamente confiscada o destruida por los dueños de Belmont Park para evitar un escándalo de apuestas y ocultar la negligencia extrema del corte de peso. Nunca se ha filtrado ni un solo fotograma de la carrera de la muerte. En cuanto a Sweet Kiss,
la heroína de la historia, fue rebautizada cruelmente por la prensa como Sweet Kiss of Death, el dulce beso de la muerte. Ningún jinete volvió a montarla jamás. Murió en el olvido, al igual que Frank, enterrado 3 días después de la carrera, usando las mismas sedas coloridas con las que cabalgó hacia el otro mundo. La próxima vez que veas una carrera, recuerdan a veces, el verdadero precio de la victoria es tu propio último aliento.